Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Sí, estoy leyendo una revista. Una revista de la Escuela Nacional Superior José María Arguedas. Arguedas como docente. El día de hoy vamos a hablar justamente de Arguedas. Sí, de Arguedas. Nosotros lo hemos conocido a Arguedas como folclorista, como escritor, como docente. Y en este último punto quiero que nos detengamos un poquito. José María Arguedas, como docente, hizo un trabajo etnográfico con sus estudiantes. No fue un profesor que se sentó en el pupitre y hizo un trabajo de aula. No. Él, en la docencia, se dedicó a hacer trabajos etnográficos con sus estudiantes. Él, como docente, hace la creación de la revista Pumacahua, creación literaria e investigación etnográfica. Él trabajó en Sicuani, en el Cusco, en el Colegio Nacional Mateo Pumacahua, desde 1939 hasta 1941, y posteriormente vino a Lima. Y en Lima trabajó en el Colegio Alfonso Ugarte, desde 1942 a 1944. Luego a ello trabajó en el Colegio Guadalupe, desde 1944 a 1948. Nosotros en esta oportunidad vamos a ver a Arguedas como docente, como pedagogo y el trabajo que él hizo. Pero también tenemos que ver cómo él lleva a la práctica la educación de Arguedas, lleva a la práctica la educación de Arguedas y su relación y experiencias con pedagogos del siglo XX. Para eso nosotros vemos a José Antonio Encinas y a Emilio Barrantes. Sí, Emilio Barrantes. José Antonio Encinas, él nació en Puno, trabajó en un colegio allá en donde luego él fue director y implementó el término de la escuela nueva, donde buscaba articular la educación con la cultura. Mientras que Emilio Barrantes, él hizo un trabajo muy parecido a lo que hizo Arguedas. Él hizo un trabajo etnográfico también, porque usó recolección de datos, hizo que los estudiantes salgan al campo, comiencen a hacer investigaciones, recolección de lo que son canciones, mitos, leyendas, y luego lo publicó en un folleto de folclore en 1940 en Huancayo. ¿Ya? Se podría decir que fue el antecesor a la revista Pumacahua. Ahora, en esa época, en esos años, José María Arguedas fue invitado por Moisés Sáenz Garza a un congreso de folclore en México, en donde hablaban de lo que es el indígena y la educación rural, y eso fue lo que también le interesó a Arguedas, participando en ese congreso. Luego, la experiencia de Arguedas en los colegios nacionales, y en ese caso en el Mateo Pumacahua, hay algo que él dice, ¿no?, que fue el momento más feliz de su vida. ¿Será porque él es de las provincias y no de la ciudad? ¿O será que hizo un trabajo que realmente le gusta hacer? Que se sintió muy cómodo, tanto así que investigó, incitó a los alumnos a hacer trabajos etnográficos y luego a hacer debates. También conoce al padre Jorge Lira, es un padre conocido, en la cual una vez hicieron un trabajo acerca de los apellidos, ¿no? De los apellidos, de dónde provenían los apellidos. Un trabajo muy bonito, que es otro tema a tratar. Ahora, la metodología del trabajo de Arguedas en Sicuani fue lo máximo. Era un trabajo de campo, etnográfico, donde luego de ello se llevaba debates. En lo que era la recolección de datos era
la observación, investigación, de las actividades artísticas, culturales de esa ciudad, en sí de Sicuani, ¿no? Y los textos recogidos por los estudiantes, conjuntamente con las creaciones, luego fueron publicados en la revista Pumacahua. Y ahí vemos, pues, ¿no? Lo que son las manifestaciones artísticas, y una de ellas es la poesía lírica, la expresión de las vivencias de los estudiantes. Por ejemplo, en la poesía lírica tenemos a Blas Aguilar, Arturo Castro, Mario Aragón, Alberto Caballero, ¿ya? Y en uno de ellos, uno de los más resaltantes ha sido Blas Aguilar, donde ha escrito Aldea indígena en fiesta, Pomacancha, Pomacanchi, Quena, mi pueblo, ¿no? Y mira las palabras que salen de Arguedas. Es posible que este niño llegue a ser uno de los poetas más notables de su generación. Sabe tomar las palabras en su expresión absoluta y les da a veces el infinito sentido de la belleza que tiene las palabras. Esto parece que lo hubiera oído de Eguren o Emilio Adolfo Huelva. Arguedas fue quien dijo eso. Ahora, la promesa narrativa, la prosa narrativa, la cultura local como temática de inspiración. Los estudiantes, Lucio Ricasca, Crisólogo Aparicio, Justo Ruelas, ¿ya? Adrián Tairo, Adrián Quispe Alanoca, ¿ya? Y Arguedas también le da unas palabras, una promesa de buena literatura para el país. Y encontramos la expresión de una generación de mestizos más uniformes y más definida, de una juventud que probablemente tendrá una mentalidad y un concepto de nuestra realidad mucho más uniforme y más segura. Arguedas. Ahora, los textos de recolección sobre el folclore y la región. Aquí han hecho recolección de la literatura oral, ¿ya? Han hecho expresiones musicales como el charango, la leyenda de la cantuta, eso es de Alfredo Macedo. También ritos y mitos, ¿no? Que es el cuento de Jacuyo, de mitos y ritos del Jacayo, ¿ya? Las festividades, ¿no? De las danzas de Canchis, ¿ya? El oveja Belacuy, el Chayacuy, ¿ya? Ahora, los comentarios de textos literarios, el juicio estético de los estudiantes. Mira, José María Arguedas llegó a comparar a Eguren con sus estudiantes y a Luis Valle Goicoechea. Ustedes han leído El bote viejo. Bueno, uno de los estudiantes de Arguedas también. Cecilio Kencuri, quien al relatar el contenido del poema lo recrea y escribe una nueva versión en prosa. Un trabajo muy, muy interesante. Ahora, más adelante los textos ensayísticos que hicieron los estudiantes en el sentido crítico y reflexivo. Acá tenemos, pues, ¿no? A Carlos Mendoza Contreras, Manuel Cueva, Juan Delgado, Oscar Vera, realizan sobre asuntos relacionados con las culturas nativas en los países de América. Y sabemos que aquí en América los países que tienen más peso o más reconocimiento en eso es Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Porque tienen
influencia de culturas nativas muy fuertes. Y es diferente, por ejemplo, al país de Argentina. Argentina casi, casi cero, más europeos. En conclusión, José María Arguedas, como docente, hizo un trabajo etnográfico en los estudiantes, en las escuelas, e incitó a los estudiantes a salir a hacer trabajo de recolección, trabajos etnográficos de campo, y luego los llevó a los debates para luego, posteriormente, subirlos a lo que es la revista Pumacahua, una revista que se encargó de difundir las costumbres de un pueblo, las costumbres de una provincia, las costumbres de su gente. Muchas gracias.